Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me concede hoy de tener la vida y la salud y la fortaleza. Y también me da gozo y alegría el poder llegar hasta ustedes a través de este medio, deseando de que cada uno de ustedes esté gozando de plena salud. Y hoy que es el primer domingo, no solo primer domingo del mes, sino que también primer domingo del año 2021. Hemos pasado un año con bastantes dificultades. Ustedes saben, la iglesia ha sido cerrada por el privilegio o por las leyes terrenales, porque también tenemos que respetarlas, porque si no respetamos las leyes terrenales, ¿cómo respetaremos las leyes celestiales? O como dice el versículo, ¿cómo podemos amar a aquel? O cómo, si no amamos al que vemos, ¿cómo podremos amar al que no vemos? Entonces nosotros, si no respetamos las leyes, estamos infiriendo también las leyes de Dios. Y es por eso que nosotros tuvimos que cerrar, no porque no queramos, sino porque las leyes así no, o así lo han establecido. Pero confiemos en Dios de que Dios muy pronto abrirá esas puertas de los cielos y derramará bendiciones sobre nuestras vidas y echará fuera del contorno de nuestras vidas a ese mal que anda estorbando. Pero hoy yo le quiero hablar a usted, estimado amigo, estimado hermano que me escucha. ¿Con qué propósito vino Jesús? El propósito que Jesús trajo es que Él vino a traernos salvación, a darnos gozo, a darnos alegría, a darnos paz y libertad. La paz que el mundo no puede dar, como dice el versículo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Pero me quiero enfocar en la Sagrada Escritura y quiero traerles a ustedes esta porción de la palabra que está en Mateo 16, 13 al 20. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? Hay algo bien importante que debemos de tener en cuenta, estimado hermano, que hoy en día muchos estamos en la iglesia, pero no sabemos en verdad quién es Jesús. Estamos porque hemos decidido, o por nuestra forma de pensar, hemos decidido obedecerle a Él, pero sin conocerle a Él. Y es necesario que usted y yo sepamos quién es Jesús, con qué propósito vino Jesús. Porque será que la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos, si usted se da cuenta, unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, y otros dijeron que Jeremías o alguno de los profetas, y andaban con el maestro. Así también muchos de nosotros estamos en la iglesia, sabemos que Jesucristo es el autor y consumador de la vida, pero no sabemos con qué propósito vino Jesucristo. Jesucristo vino con el propósito de dar vida y vida en abundancia. Y no solo eso, Jesucristo vino a salvar
lo que se había perdido. Ese fue el propósito con que Jesucristo fue enviado a la tierra. Pero nosotros hoy en día, estimado hermano, estimada amiga y estimados amigos que me escuchan, nosotros hoy en día estamos dentro de la iglesia, pero en sí no sabemos cuál es el propósito por el cual nosotros estamos también en la iglesia. Nosotros debemos de estar siempre conscientes, creyendo que Jesucristo es el autor y consumador de nuestras vidas, que Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario para usted y para mí, para darnos salvación y vida eterna. Pero, ¿será que solo lo creemos de mente o lo creemos de corazón? Porque es necesario que nosotros lo creamos de todo corazón y que nosotros vivamos la palabra y que nos comportemos y no nos comportemos como si fuéramos del mundo. Usted y yo ya no somos del mundo, estimado amigo. Usted y yo pertenecemos al reino celestial. Usted y yo somos los hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos y coherederos de la gracia de Dios, del reino celestial. Pero nosotros debemos de vivir siempre creyendo que Jesucristo es el Señor y que el propósito de Él fue de venir y salvar lo que se había perdido. Porque Él también no solo nos dio vida eterna o nos prometió vida eterna, porque todavía estamos aquí en la tierra. Vamos a decir, ya la tenemos cuando estemos frente a Él, porque le quiero decir, si usted y yo que conocemos de Jesucristo y no caminamos como Jesucristo quiere que nosotros caminemos, vamos a pasar momentos en los cuales nosotros vamos a quizás aún hasta llegar a negar lo que es Jesucristo cuando nos encontremos en de veras o de veras en diversas pruebas. Pero Jesucristo vino y Él cargó en Él el pecado de nosotros. Nosotros ya, como le vuelvo a repetir, nosotros ya no estamos en el mundo para que vivamos como el mundo. Nosotros ya estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, debemos vivir así como viven los hijos que tienen dinero, que viven con una vida llena de gozo y de paz. Bueno, por simplemente así decirlo, así superficialmente viven esa vida, pero dentro de sus corazones no tienen lo que nosotros tenemos, porque el gozo que Dios nos ha dado, el mundo no nos lo puede quitar, porque no nos lo dio el mundo, sino que lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vive en nosotros y debemos caminar viviendo la palabra, leyéndola. Porque si nosotros solo decimos que vivimos en Jesucristo, pero no leemos la palabra, ni hacemos la palabra, entonces estamos perdidos. En Juan 1, 22, 27 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mire, estimado hermano, nosotros hemos escuchado ya la palabra. Y sabe que la palabra nos insta a que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Ese fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y usted y yo éramos uno de ellos. Y gracias a aquellos que nos predicaron la palabra de Dios, hoy usted y yo estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo, que Él ha prometido que nos dará vida eterna. Y sabemos que tenemos la fe puesta en Él, como lo dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Sabemos que no la tenemos ya, pero estamos creyendo que Él ya la tiene para nosotros. Si la gente le preguntara a usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué propósito? ¿Con qué propósito vino Jesús? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué respuesta daríamos nosotros a alguien que nos preguntare quién es Jesús? ¿O seríamos como algunos de los discípulos que no tenemos una respuesta de quién es Jesús? Digo esto porque algunos no sabían contestar. El único que sabía era Pedro. Por eso él contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y qué triste, estimado hermano, que nosotros estemos en la iglesia y no sepamos quién es Jesús. No sepamos con qué razón o cuál fue el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino claramente, mire, para salvarnos, para darnos vida. Yo no sé por qué estoy enfocado en la salvación, pero es la verdad que a eso vino Jesucristo. A eso mismo vino Jesucristo. Y ¿sabe qué? Nosotros que estamos en la iglesia debemos de conocer, debemos de tener una respuesta clara. ¿Quién es Jesucristo? Porque cuando no la tenemos, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. Y nosotros debemos de ser como Pedro. Entonces él respondió Jesús. Entonces Jesús le respondió a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso no le gustaría a usted que Jesucristo le dijera a usted lo mismo? O que Jesucristo hiciera las cosas por usted, porque déjeme decirle que nadie aquí en la tierra puede hacer, mire, nada sin la voluntad de Él. Porque mire, aquellos que Dios les ha dado el don de sanidad, el don de liberar, el don de predicar, el don de enseñar, el don, todo lo que conlleva a lo que es la palabra de Dios, es Él el que lo ha dado. Nadie lo puede hacer de su propio conocimiento, de su propia voluntad. ¿Por qué razón? Porque si lo hacen, no tiene ningún sentido, no tiene ningún poder. Lo único que tiene poder es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos afirmamos y estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él hace las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Pero no es que usted, que porque le ha dado el don de sanidad, o porque le ha dado el don de predicar, o porque le ha dado el don de enseñar, o porque usted lo hace así, claro, o porque yo puedo esto. No, estimado hermano, cuando usted se somete a Dios y es la voluntad de Dios, usted empieza a hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Cómo respondemos nosotros a Jesús? Si Él viniera y nos preguntara con qué propósito estamos nosotros aquí en la tierra, recuérdese que nosotros estamos aquí con un propósito también, porque así como usted y yo le representamos, así también la gente dirá de Él. Recuérdese que usted y yo, que estamos en la iglesia, debemos de representar que Jesucristo vive en nosotros. Y si Jesucristo vive en nosotros, nosotros debemos de representarle a Él tal y como Él es. Por eso Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada la tierra? Ya no sirve para nada, estimado hermano. Y nosotros somos de los que servimos, nosotros somos de los que predicamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros somos los que anunciamos que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, estimado hermano. Jesucristo no solo fue aquel niño que pasó por aquí, por esta tierra. Jesucristo no solo es aquel Jesús que lo vieron en aquel tiempo. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos de corazón que Él vino y pasó por esta tierra y dejó un legado el cual nosotros debemos de cumplir. Y mire, Jesucristo, no tenía por qué venir a esta tierra. Jesucristo no tenía
no tenía razón. ¿Por qué venir? Pero su grande amor con que Él nos ama, quizás pudiera decir, lo obligó. Perdónenme si estoy equivocado, pero Él dejó su trono, como lo dice Filipenses 2, del 5 al 11, dice, y mire, esto es lo que debe de haber en nosotros también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero mire, que ese sentir de llevar el mensaje de la palabra, aquel que no la conoce, que haya en usted y en mí, hermano. Que ese sea nuestro objetivo este año, que nosotros podamos alcanzar almas para el reino de su gloria, que no solo nosotros queramos gozarnos, sino que también que se gocen aquellos que no le han conocido. Pero mire, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire, Jesucristo no se aferró a nada, y nosotros muchas de las veces no queremos dejar la silla, no queremos dejar la cama, no queremos dejar las chamarras porque estamos cómodos. Es tiempo de que nosotros nos pongamos las manos en el arado y llevemos la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Dice, fíjese bien lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hoy en día nosotros no nos queremos humillar. Hoy en día nosotros decimos, solo yo lo sé todo, nadie sabe más que yo. No, estimado hermano, déjeme decirle que Jesús, teniendo su trono, teniendo un reino de gloria, se despojó de Él mismo y bajó a esta tierra con el propósito de darle vida a usted y a mí. Ese fue el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra. Y mire lo que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire cuál fue el propósito: para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria de aquel que predica, gloria de aquel que enseña, gloria de aquel líder que tiene las grandes iglesias. Qué bueno, me gozo en el Señor de que tengan grandes iglesias, pero que tengan la palabra de Dios, porque de nada sirve de que muchas de las veces hay muchos peces en el agua, pero ¿sabe qué? Siempre hay unos raquíticos y siempre el más grande se come a lo más pequeño. Qué triste, estimado hermano, que nosotros seamos así. Nosotros debemos de ser de los que hablamos la palabra de verdad, y que la palabra nos cambie, nos transforme y nos renueve y haga resplandecer su rostro en nosotros. Y mire, dice, conociendo quién es Jesús, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso es. ¿Cuál fue el propósito más lindo y maravilloso? Que Jesucristo vino aquí en la tierra, que se despojó a sí mismo y no le importó dejar su trono. ¿Sabe por qué? Porque usted valía, o vale más, vale la muerte, vale la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted es aquel que vale la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo debemos de hacer nosotros, que la gente que no conoce de nuestro Señor Jesucristo entienda y conozca que Jesucristo vino por ellos también, no solo por nosotros los que estamos en la iglesia. Y fíjese que Jesucristo, la razón por la cual dejó su trono, dejó su gloria, se despojó a sí mismo, estando Él en su gloria, en su trono, en aquel lugar maravilloso, aquel que dice la Sagrada Escritura que vamos a gozar de Él, que es un mar de cristal, donde dice que la gloria de Dios iluminará todo ese lugar, donde las calles son de oro. Mire, qué hermoso lugar ha de ser para que Él lo dejara. Pero ¿sabe por qué Él lo dejó? Por amor a usted y a mí. Como lo dice Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, por el amor a usted y a mí, dejó Él su trono. Así también lo debemos hacer nosotros, que por el amor al hermano. Y fíjese bien, al hermano carnal, porque muchas de las veces los hermanos carnales no quieren, ni nuestros padres quieren conocer de Jesucristo. Pero muchas de las veces, ¿sabe por qué? Por el testimonio que usted y yo damos. Que no damos un buen testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. Vivimos amargados, vivimos arrogantes, vivimos rebeldes, vivimos soberbios, vivimos una vida que, como estamos bien, gracias a la misericordia de Dios, y no queremos que los demás estén bien. No, estimado hermano, el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue darnos vida y vida en abundancia a usted y a mí. Y eso debemos de presentarle a los demás. Conociendo quién es Jesús, Él vino y que vino a dar libertad al oprimido, al cautivo, como dice la Sagrada Escritura. Jesucristo, el propósito de Jesucristo no fue solo venir y nacer y crecer y enseñar a los 12 discípulos. No, también vino para todos, porque mire lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso también, estimado hermano, nos ha enviado nuestro Señor Jesucristo. A eso también nos ha dado el Espíritu, el Señor, para que llevemos las buenas nuevas de salvación, para dar libertad al oprimido, para dar libertad a aquel que está cautivado por esos espíritus inmundos. Recuérdese que la palabra del Señor dice en Marcos 16, 18 y 19: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué maravillosa palabra de Dios. ¿No le gustaría a usted que su familiar que está enfermo pueda ser sano cuando usted llega y presente la palabra y le diga: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, enfermedad, sal fuera de este cuerpo? ¿Acaso no le gustaría a usted ver a su propia familia sana? ¿Acaso no le gustaría a usted que su familia sea salva de esta perversa generación que hoy habita en esta humanidad y que por eso estamos sufriendo con el coronavirus? Porque déjeme decirle que la razón por la cual se está sufriendo es por el pecado. Y si usted continúa viviendo en el pecado, déjeme decirle que le espera un lugar de tormento que se llama infierno. Ese es el lugar que le espera a todo aquel que no quiere vivir la palabra. Les parezca o no les parezca, y aún yo, si yo no estoy viviendo la palabra de Dios, yo sé que me espera un infierno donde allí voy a pagar mis últimos días. ¿Por qué? Y voy a estar ahí por la eternidad. ¿Por qué? Por desobediente, por rebelde. Pero déjeme decirle que tiempo hay, estimado hermano, porque mientras haya tiempo hay esperanza. Y es por eso, estimado hermano, que yo le insto y le exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que este año seamos correctos, seamos sinceros, seamos obedientes a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios viva en nosotros. Y si la palabra de Dios vive en nosotros, nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo vino a hacer. Es por eso que nosotros debemos de estar siempre atentos y poder llevar las buenas nuevas de salvación. Jesús vino para dar vida en abundancia, porque ¿sabe qué? El ladrón ha venido para destruir, para robar y matar. Eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está robando el gozo de estar congregados en la iglesia, de estar reunidos como un cuerpo
en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que en Él cree. Pero si usted no ha creído, estimado amigo, estimado hermano, que de verdad Jesucristo salva, de que Jesucristo es el poder y la autoridad sobre todo principado, déjeme decirle que hay tiempo para que usted lo crea, hay tiempo para que usted lo conozca, hay un tiempo en el cual usted puede agarrarse de la mano de nuestro Señor Jesucristo y poder hacer así lo que Jesucristo quiere que usted sea. Le decía, el versículo de Juan 10:10 dice, el ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, estimado amigo, usted sabe que Jesucristo vino y nos ha dado esa vida en abundancia. ¿Y sabe por qué? Porque Él tomó todas nuestras maldades y todas nuestras iniquidades, como lo dice Isaías 53:4-6. Dice, ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mire qué maravilloso, qué amor de Dios. ¿Acaso no le gusta, no se alegra usted de que Dios haya cargado el pecado en Él sin tener razón? Y usted y yo, siendo los más viles pecadores que merecíamos esa pena de muerte, Él la tomó por usted y por mí. Eso es importancia. Mire qué propósito con el cual Jesucristo vino. Pero nosotros debemos de estar siempre agradecidos. Aquí podemos ver que Jesús cumplió con el propósito por el cual fue enviado. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo nosotros el propósito por el cual fuimos puestos aquí en la tierra? Recordemos que Jesús dijo claramente que el hacha ya está puesta al tronco del árbol. Fíjese bien, el hacha ya está puesta al tronco del árbol, como lo dice Mateo 3:10-11, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en espíritu y fuego. Entonces quiere decir, estimado hermano, que Jesucristo nos está dando una advertencia. Jesucristo dice, ¿sabes qué? Si no estás dando fruto, vas a ser cortado y echado al fuego. Eso es lo que está diciendo. Pero también dice que Él nos bautiza Juan nos bautizó en agua, pero detrás de Él viene uno mayor que Él, el cual nos bautizará en Espíritu Santo y fuego para que hagamos la obra de Dios. Como lo dice la palabra también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está en Hechos 1:7-8. O sea, nosotros tenemos esa confianza, tenemos esa promesa de Dios, pero es necesario que nosotros lo cumplamos. El propósito de Jesús fue salvar la humanidad, pero nos ha enviado a ser discípulos a todo aquel que en Él creyere y fuere bautizado, como lo dice Mateo 28:19 y 20. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el propósito de que usted y yo estemos aquí en la tierra. Jesucristo cumplió su propósito
y nos dio ejemplo, estimado hermano. Ahora somos nosotros los que tenemos ese privilegio, que tenemos esa promesa de Dios, porque miren, ni los ángeles tienen esa promesa, pero usted y yo sí la tenemos, que Él nos va a dar su cobertura divina, que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra, Él va a estar con nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos, no somos nosotros los que salvamos, es Él por medio de nosotros en la palabra de Él. Él es quien hace el querer como el hacer de su buena voluntad. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y si no, ahora es el principio del año para que fijemos metas y podamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y podamos cumplir con el propósito de Jesús. Muchos hoy en día, hombres y mujeres, se han propuesto que quieren adelgazar, que este año van, ¿sabe qué? A los 15 días ya han desistido, pero ¿sabe qué? El propósito que usted haga de llevar la palabra de Dios, que no se quede solo en el pensamiento, que se vaya en el cumplimiento, que la llevemos de verdad, que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque recuerde que usted y yo somos la luz del mundo, y dice que una luz o una lámpara no se pone, o una vela no se pone en un candelero, ni se pone, una vela no se pone debajo de la cama o del almud, sino que se pone en el candelero para que todo aquel que ve esa luz pueda ver dónde camine. Y aquí lo que está hablando es la palabra de Dios, que va a hacer que aquel que no lo conoce le llegue a conocer y pueda recibir la salvación de su vida. Dios creó la luz, los pasajes creo que a la luz de los pasajes que hemos visto, Jesús cumplió con el propósito de su venida. Ahora le pregunto, ¿qué está esperando? ¿O qué estamos esperando para cumplir con el propósito nosotros? Por el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Hemos vivido este año anterior con la pandemia. Pero sabe una cosa, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha dado el privilegio de pasar este día llenos de gozo o de llegar hasta este momento. Pero ahora la pregunta es, hermano, amigo, usted que me ha escuchado, usted que ha escuchado los pasajes de la Biblia, ¿tiene usted a Jesucristo en su corazón? ¿Sabe cuál es el propósito de su vida aquí en la tierra? Jesucristo nació y fue un hombre, pero también era 100% hombre y 100% Dios. Y su propósito fue darle salvación y vida eterna a usted. Y ahora yo le pregunto, como se lo hice no hace mucho, ¿tiene usted a Jesucristo en su corazón? Si no lo tiene, yo le insto, le exhorto, o le hablo a usted, querido amigo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No le niegue ese permiso a Jesús de entrar a su corazón. No se haga fuerte, porque sabe que Dios es el todo para usted. Jesucristo es el quien le da salvación. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, yo le pido que repita conmigo estas pequeñas palabras para que usted sea salvo y le confiese como Señor y Salvador de su vida. Y le diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado que he cometido contra ti, Jesús. Y te pido que me perdones porque reconozco que te he fallado. Reconozco que no he sido fiel a ti. Pero hoy me arrepiento de todo corazón y te invito a mi corazón. Y te pido que me perdones y me laves con tu sangre preciosa. Y te pido que tomes el control de mi mente, de mi corazón. Querido Jesús,
Gracias por darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que hoy yo te recibo de todo corazón como Señor y Salvador de mi vida. Hoy yo reconozco, Señor Jesús, que he estado apartado de tus caminos. Pero hoy yo vengo a ti, querido Jesús, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel momento, cuando yo muera, yo pueda estar en tu presencia. Querido Jesús, te doy gracias por darme salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por mí y por toda la humanidad. Querido Jesús, yo declaro que si hoy yo muero, yo estaré en tu presencia. Gracias, Jesús, por hacerme tu hijo. Gracias, Jesús, por permitirme venir a ti, querido Jesús. Gracias, Jesús. Te amo de todo corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Querido hermano, deseo que este mensaje le sea de bendición y de fortaleza. Que el Señor le bendiga hoy y siempre hasta que Jesucristo venga.